Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC y hoy te invito a explorar una perspectiva fascinante sobre la gastronomía de los íberos, una cultura rica y compleja que habitó la península ibérica durante la Edad del Hierro. ¿Qué comían? ¿Cómo cocinaban? ¿Es la gastronomía de los íberos una tradición heredada de sus antepasados o fue producto de influencias externas de griegos, fenicios y romanos? Pues todo eso lo vamos a ver. ¡Vamos allá! La visión actual de la dieta de los íberos es un tema complejo que ha sido revelado gracias a los avances en análisis arqueológicos, arqueobotánicos y arqueozoológicos. Estos datos nos permiten construir una imagen más detallada de cómo se preparaba y elaboraba la comida en esa época. Interesante, ¿verdad? Pero antes, vamos a comenzar presentándote al equipo detrás de Gastronomía Íbera. Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto de Lidia Cabello y José Damián Partido. Lidia, aparte de ser responsable de la unidad de arqueometría de la Universidad de Málaga, es doctora en prehistoria y arqueología, y José Damián es chef e investigador. Pues bien, estos dos apasionados investigadores comenzaron su andadura en 2015 con una primera publicación apoyada por la Fundación Unicaja, y más recientemente, en 2023, lanzaron una segunda con Almuzara Libros, un trabajo que se enmarca en lo que se llama arqueogastronomía, que es el estudio de la alimentación en sintonía con los descubrimientos arqueológicos, algo súper interesante. Un enfoque que se basa en la recuperación y recreación de recetas íberas, utilizando datos arqueológicos tanto de alimentos como de utensilios de cocina, aprovechando métodos tradicionales como el asado en parrilla, los guisos en ollas y las cocciones prolongadas. Pero también analizan textos antiguos para comprender mejor las técnicas y costumbres culinarias de los íberos. Y ahora que conocemos al equipo detrás, adentrémonos en la gastronomía íbera, porque más que un conjunto de recetas, es una ventana al pasado, un tributo a las tradiciones culinarias de los antiguos habitantes de la península ibérica. Vamos a descubrir cómo nuestros antepasados íberos transformaron la cocina y dejaron un legado culinario sorprendente. Pero previo a continuar, es importante contextualizar. La gastronomía, entendida como el conjunto de platos y usos culinarios de un lugar determinado, no solo define una cultura, sino que también puede indicar el estatus social de sus individuos. Sociedades como la íbera, cuyos platos captaron la atención de autores griegos y romanos, merecen especial atención para conocer e interpretar cómo se elaboraban los alimentos que consumían. Tradicionalmente, la arqueología consideraba a los objetos arqueológicos como la expresión material de los pueblos del pasado. Sin embargo, la evolución de las corrientes de pensamiento y el avance de las técnicas de investigación han permitido conocer de manera más fidedigna las características culturales y sociales de diversas culturas. Nos interesan los modos de vida y las costumbres de las poblaciones, y por tanto, su gastronomía, que constituye una forma de expresión y un marcador de pautas sociales y de la progresión de los cambios culturales. Por lo tanto, para comprender el mundo íbero, no debemos enfocarnos exclusivamente en los yacimientos, sino que debemos considerar el territorio, el paisaje y el asentamiento como elementos esenciales de investigación. Estos factores constituyen una herencia cultural que legitima y define la identidad social de un grupo. La cantidad y tipo de recursos naturales, tanto vivos como no vivos, variaban según el lugar, el tipo de suelo y otros factores. Además, cuando nuevas influencias trajeron productos diferentes a los íberos, esto cambió mucho la forma en que cocinaban y comían. Y es que si se analizan los restos de alimentos encontrados en yacimientos íberos, estos nos muestran un aprovechamiento de los productos de temporada y del entorno inmediato. Pensad que desde el Neolítico, desde el Neolítico, los cereales y las legumbres formaron la base de la alimentación íbera. Ingredientes como el trigo, la cebada, el mijo y la avena, juntos con legumbres como las lentejas, habas y guisantes, eran esenciales en su dieta, unos ingredientes que proporcionaban nutrientes básicos. Y la recolección y el uso de frutas y vegetales silvestres
también eran comunes. Higos, moras, piñones, avellanas y vegetales como el rabanillo silvestre y la col formaban también una parte integral de su dieta, demostrando un profundo conocimiento del entorno natural y una sofisticación en las técnicas culinarias. Además, la aplicación del fuego como elemento transformador de los alimentos pudo haber comenzado de manera accidental, pero rápidamente se comprendieron sus ventajas. El fuego no solo mejoraba el sabor de los alimentos a través de la caramelización de los azúcares y también del tueste de las proteínas, sino que también prolongaba su vida útil al destruir microorganismos y agentes patógenos. Asimismo, este proceso aumentaba la digestibilidad y el aprovechamiento de los nutrientes. La definición de cocinar implica la transformación de un alimento crudo a cocinado por exposición a altas temperaturas generalmente superiores a 65 grados, alcanzadas inicialmente mediante la combustión de materiales vegetales. El empleo del fuego por parte de los íberos les permitía cocinar vegetales que, crudos, dificultaban la digestión debido a sus paredes celulares, y también les permitía cocinar cereales y legumbres que eran prácticamente indigeribles sin cocción. Y es que las técnicas de cocina y conservación de los íberos son alucinantes, siendo la conservación de alimentos una de las claves de la cocina íbera. Desde la salazón hasta el ahumado, pasando por la cocción en grasa, estas técnicas eran vitales para prolongar la vida útil de los alimentos. La salazón permitía conservar carnes y pescados durante largos periodos, facilitando así el comercio y el almacenamiento en tiempos de escasez. Y las técnicas de conservación también incluían el uso de miel y escabeches, que no solo añadían sabor, sino que también preservaban los alimentos. Y como os hemos adelantado, el fuego también jugó un papel crucial en la transformación de los alimentos. No solo mejoraba el sabor y la digestibilidad, sino que hacía la comida más segura. El asado, por ejemplo, realizado en parrillas y espetones, era una manera eficaz de cocinar carnes y pescados, dándoles un sabor distintivo y aumentando así su durabilidad. Y los hervidos permitían aprovechar todas las partes del animal y vegetales, creando caldos nutritivos que se espesaban con harinas para hacer gachas. Pero también las elaboraciones en frío como cremas y pastas ofrecían alternativas rápidas y prácticas para las comidas diarias. Y cómo no, los platos típicos de la dieta íbera incluían cereales ya mencionados como el trigo y la cebada, legumbres como las lentejas y guisantes y frutos secos como las bellotas. Por ejemplo, al hervir la leche y agregar harinas de cereales, se elaboraban gachas y panes, mientras que las bellotas, tras ser tostadas para eliminar toxinas, se empleaban en tortas y sopas. Incluso, la producción de bebidas fermentadas como la caelia y la cerea era muy común. La caelia, una cerveza de trigo, y la cerea, una cerveza de otros cereales, eran súper consumidas y también ayudaban a la conservación de los alimentos, algo que refleja la sofisticación de las técnicas de fermentación íberas. Además, los pescados y mariscos también eran importantes en las zonas costeras y fluviales, mientras que las carnes de ovejas, cabras, cerdos y animales de caza como ciervos y jabalíes eran fundamentales en las áreas de interior. Por otro lado, la gastronomía íbera también reflejaba un sistema social complejo. La disponibilidad y el tipo de alimentos consumidos variaban según el estatus social. Las élites tenían acceso a alimentos más exóticos y de mejor calidad, mientras que la mayoría de la población dependía de una dieta más simple pero igualmente nutritiva. Esta diferenciación se observa en el uso de alimentos como la carne, que aunque rica en proteínas, era un lujo reservado para ocasiones especiales o para las clases dominantes. Por lo tanto, la comida en la sociedad íbera no era solo una necesidad, sino también un marcador social y cultural. Desde banquetes ceremoniales hasta la diferenciación de clases, la gastronomía desempeñaba un papel crucial en la vida social. Las élites no solo disfrutaban de mejores alimentos, sino que también utilizaban estos banquetes y festines para mostrar su estatus y poder. Estos eventos eran oportunidades para exhibir la riqueza y la generosidad, fortaleciendo así las relaciones sociales y políticas. Y la arqueología ha revelado la presencia de alimentos de alta calidad en contextos funerarios y ceremoniales, lo que subraya la importancia de la comida en los rituales y prácticas religiosas de los íberos. La comida no solo era para un sustento diario, sino también una forma de conectar con los dioses y los antepasados. Y ahora, pasemos a las influencias externas y la evolución de la cocina íbera, porque los íberos no vivían aislados, no. Su cocina refleja una amalgama de influencias externas, especialmente de griegos y fenicios. Y un ejemplo notable es el garo íbero,
un precursor de las salsas que llegarían a ser famosas en la cocina romana. El garo, una salsa de pescado fermentado, muestra cómo los íberos adoptaron y adaptaron ingredientes y técnicas de otras culturas, enriqueciendo así su propia cocina. La llegada de estos nuevos productos y técnicas no solo transformó los hábitos alimenticios, sino que también se integraron de manera que enriquecieron y adaptaron las tradiciones culinarias íberas. Por ejemplo, el uso de aceite de oliva traído por los fenicios y el empleo de nuevas especias y condimentos muestran cómo la cocina íbera evolucionó al contacto con otras culturas del Mediterráneo. Eso sí, la arqueología nos muestra que, a pesar de estas influencias, los íberos mantuvieron muchas de sus tradiciones culinarias. Las investigaciones arqueobotánicas y arqueozoológicas han revelado un aprovechamiento de recursos locales como cereales, legumbres, frutas y carnes de caza, que seguían siendo pilares de la dieta íbera. Y nada más, a lo largo de este viaje culinario, hemos visto cómo los íberos heredaron tradiciones gastronómicas de sus antepasados y también innovaron y adaptaron nuevas técnicas y sabores. La adopción de ingredientes y métodos de cocción de otras culturas mediterráneas muestra una flexibilidad y creatividad culinaria que enriqueció su propia tradición. La influencia de la gastronomía íbera se puede ver en la evolución de la dieta mediterránea, que sigue utilizando muchos de los mismos ingredientes y técnicas, y la arqueología nos ayuda a reconstruir estas ricas tradiciones culinarias, proporcionando una conexión tangible con nuestro pasado. Y hoy en día, la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad son valores que resuenan con las prácticas alimentarias de los íberos, quienes aprovechaban al máximo los recursos locales y desarrollaban técnicas de conservación que aseguraban la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Y nada más, gracias por acompañarme en este fascinante viaje por la gastronomía íbera. Espero que hayas disfrutado descubriendo los secretos de la cocina de nuestros antepasados. Y si te ha gustado este vídeo, claro, dale un buen like, no olvides suscribirte y pulsa la campanita para recibir notificaciones. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales de la Fundación Palarc y también en su web para estar al día con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.